No importa dónde bote la basura, al fin y al cabo, todo llega al río. Aquí tenemos un claro ejemplo de un pensador irreflexivo, que no es consciente de los problemas ni del poder que tienen sus pensamientos. Vea, mijo, corazón lleno, barriga contenta. Ay, no, bestia, no era así, no era así. Ah, no, ya, ya. Corazón lleno, barriga llena. No, ¿cómo era, mano? Aquí ya nos encontramos en problemas con nuestro pensamiento. Ya trabajé por 5 minutos, llegó el momento de tomar un descanso de 3 horas. Una vez que tenemos problemas con nuestro pensamiento, nos convertimos en un pensador principiante. En esta etapa tratamos de mejorar, pero sin una práctica regular. Pensador practicante. Se ve una situación en donde una persona maltrata a otra por tener otro color de piel. Día 1. No estoy seguro si esa situación es injusta. Día 20. Según he analizado, ese acto es injusto. Día 40. Esa situación es injusta y no lo voy a permitir. Eso es racismo. La persona reconoce el menester de una práctica regular de lo que piensa. Apague esa música, ya no es hora de andar de fiesta, esta es hora de estudiar. Para este tipo de pensador, la persona empieza a tener una práctica continua del pensamiento crítico. El pensador maestro. En esta etapa, los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte de nuestra personalidad. El pensador maestro exhibe un conocimiento y una percepción prácticos de una manera superior. El pensador maestro siempre reexamina sus supuestos en busca de fallas en su lógica o existencia de sesgos. Una característica del pensador maestro es que pasa una cantidad considerable de tiempo analizando sus propias respuestas. Propósito. Todo razonamiento busca una solución o explicación a un problema. ¿Cómo lograrlo? Formulando una pregunta de varias maneras para así lograr delimitar su alcance y precisarla. Preguntas que ayudan en la búsqueda. ¿Qué está respondiendo el autor en su documento y qué trato de resolver en mi texto? La pregunta en cuestión es lo que el autor trata de responder en su escrito. Esta pregunta suele ser muy clara y concisa, puesto que es la base de nuestro escrito o del documento el cual estamos leyendo. Al momento de realizar un documento es muy importante escribir la pregunta en cuestión, puesto que esta es la que nos delimitará hasta dónde va a llegar nuestro escrito. Al momento de leer, para hallar la pregunta en cuestión, esta debe responder a una pregunta, que es ¿qué es lo que trata de responder el autor con su documento? Es necesario reunir datos, hechos y experiencias que me permitan dar fuerza a mi contenido. Asimismo, este se logra por medio de fuentes primarias que vayan con mi pensamiento y también en contra del mismo. Algunos interrogantes que pueden surgir son: ¿qué información uso para llegar a la conclusión? ¿La información es suficiente para resolver la pregunta que se hizo en su documento? Interpretación e inferencias en argumentación en 20 segundos. Todo razonamiento contiene deducciones o interpretaciones para llegar a ciertas conclusiones. ¿Cómo lograrlo? Infiere solo aquello que se desprenda de los datos, hechos y experiencias. Verifica algunas evidencias. Una pregunta que puede ayudarte con esto es ¿cómo el autor llega a esta conclusión? Vamos a hablar en 20 segundos sobre conceptos e ideas. El razonamiento adquiere forma mediante conceptos e ideas. Pero ¿cómo se logra esto?
Identifica los conceptos claves en los cuales gira en torno al texto. Sin estos, el documento en particular no tendría sentido. Identifica los conceptos fundamentales del documento y explícalos con claridad. Asegúrate que los usas con cuidado, con precisión y que les das un contexto. Todo razonamiento tiene como fundamento lo que se da por hecho. Por eso, si quiero llegar a un pensamiento crítico, debo determinar si los supuestos son justificables. Para ello, tengo que preguntarme, ¿qué estoy dando por hecho? ¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? Punto de vista en 20 segundos. Todo razonamiento se hace desde una perspectiva. ¿Cómo lograrlo? Identifica y sustenta tu punto de vista, es decir, la perspectiva desde la cual escribes. Busca otros puntos de vista que sustenten tu perspectiva y una pregunta que podría ayudarte es ¿desde qué perspectiva me estoy acercando a este tema? Todos los tigres son mamíferos. Todos los mamíferos tienen pulmones. Paparapam. Por lo tanto, Tombo tiene pulmones. Tombo es un tigre. Es un tipo de argumento planteado a través de silogismos. Es decir, cuenta con dos proposiciones como premisas y la otra como conclusión deductiva de las premisas. Muy interesante su argumento, Nicolás, pero ¿no le gustaría ser un poquito más emotivo? Por ejemplo, vea los argumentos emocionales. Este tipo de argumentos están conectados a la expresión de ideas a través de los sentimientos, ¿sí? Este tipo de argumentos tratan de convencer al interlocutor con información emotiva. El argumento visceral. Esta argumentación implica el uso de emociones primarias que corresponde a estados físicos intuitivos, muy intensos, tales como la ira, la alegría, el temor, entre otras más. El argumento visceral son principalmente impulsados por la necesidad de ganar un debate por encima de todo lo que sea, por encima de cualquier cosa. ¿Sabías que a la hora de argumentar adquieres el compromiso de que todo lo que afirmes sea veraz? Debes informarte acerca del tema, ser objetivo, dominar todos los conceptos e ideas al respecto para que cada uno de los argumentos se sustente en la verdad. ¿Sabías que al momento de argumentar adquieres un compromiso que es demostrar conocimiento sobre el tema? Pero, ¿cómo hacemos para saber si una persona presenta algún conocimiento sobre el tema? Nos podemos dar cuenta por las expresiones que utiliza al hablar. Si la persona al argumentar utiliza expresiones como yo pienso que, me imagino que, me parece que, la persona está presentando un grado de duda al momento de argumentar. Mientras si la persona se expresa con expresiones como estoy seguro que, yo te puedo afirmar que, la persona no está presentando ninguna duda al momento de argumentar, lo que se puede reflejar en un mayor conocimiento sobre el tema. ¿Sabías que al argumentar adquieres el compromiso del deber? Es decir, que cuando argumentes debes partir de lo que debe hacerse o ser, más no de un resultado objetivo. El contexto es importante ya que cuando alguien va a desarrollar una determinada argumentación para poder convencer a alguien de su tesis, lo va a hacer en un determinado contexto. Este abarca tanto costumbres, creencias e ideas de la comunidad al cual pertenecen estas dos personas. Además, el contexto
Determina las convenciones lingüísticas que se usan, es decir, del valor semántico de las palabras empleadas. Ese señor del carro rojo es muy respetuoso. Vio que había trancón y que el semáforo estaba a punto de pasarse rojo y esperó antes de la cebra. Eso es cultura. Situaciones comunicativas son importantes para el argumentador porque le permiten nutrir su tesis basado en lo que dijo un emisor de una situación dada, por medio de un mensaje y con la ayuda de un lenguaje en común, ya sea de forma oral u escrita. ¿Y por qué no le pides ayuda a Santiago? ¿Qué te pasa? No deberías preguntarme eso. En una situación comunicativa es muy importante tener en cuenta las experiencias propias de quien habla, puesto que si no se tienen en cuenta puede llegar a ser grosero o no se puede llegar a comprender el porqué de las respuestas. Por ejemplo, anteriormente Santiago le había quedado mal en todos los favores a quien hablaba. La dimensión cultural. La dimensión cultural es importante, ya que esta se refiere a cuestiones tan cruciales como los saberes, las concepciones, actitudes e interpretaciones que puede haber en un grupo de personas o en un conjunto social. Un ejemplo de este puede ser cuando dos personas hablan sobre la enfermedad y la salud, puesto que existen distintos contextos que se pueden dar en esta conversación, ya sea en el plano práctico o en el simbólico, ya que a la hora de hablar de un tema hay distintas formas que se puede ver este. Relación intertextual o interdiscursiva. Veamos qué tienen en común los dos siguientes fragmentos poéticos. El primer fragmento es: en donde se encuentre una piedra, solitaria y sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí será mi tumba. El segundo fragmento es: donde habite el olvido, en los vastos jardines sin auroras, donde yo sea la memoria de una piedra enterrada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios. Vemos que lo que tienen en común ambos fragmentos es la frase textual donde habite el olvido. ¿Cuál es la importancia de este tipo de relaciones? Realmente ningún texto jamás va a ser 100% autónomo, siempre va a existir alguna influencia sobre este, ya sea una frase textual tomada de algún texto ya existente, e incluso la cultura puede funcionar como una influencia para lo que escribimos. Relaciones ideológicas y con el poder. No consumir carne es descabellado. ¿Bajo qué percepción es esto un delito? A la hora de argumentar proposiciones e ideas se debe tener en cuenta siempre el respeto por las creencias y opiniones de los demás, para así no intervenir negativamente en las prácticas y relaciones sociales que se tienen en un entorno cercano o alejado del propio, aun sin importar la posición económica o de poderío en la que nos encontremos. Ese medicamento es puro marketing. Se suponía que me serviría para el dolor de estómago y por culpa de este medicamento me terminaron llevando de urgencias por una taquicardia. ¿Experiencias propias? Ah, sí. Su importancia se debe a que le da un nuevo punto de vista al argumentador, tomando en cuenta las experiencias vividas, ya sea del argumentador o de un tercero. Pero cuidado, que las experiencias de este tercero sean realmente factibles y no sea un charlatán.